Y me toca la suerte de presentar esta mesa redonda y a mis compañeros, pero en primer lugar quería dar la bienvenida a todos los que habéis llegado a pesar del calor brutal que está bajando, subiendo. Y sobre todo a las dos grupos de bachillerato que han venido desde Granada, desde Loja. No han venido para esto exactamente, ¿no? Les ha pillado un poco de paso, pero bueno, el honor es casi como si hubieran venido para esto. Así que gracias por venir. Víctor Teva por traerles y esperamos pues que salgáis vivos de aquí, ¿no? No prometemos nada, pero bueno, vamos a hablar del apocalipsis, que eso siempre anima un poco una tarde de calor sevillano. Así que voy a presentar a los componentes de la mesa, empezando por mí, sin que sirva de precedente, pero así me quito del medio antes. Yo soy Lino Camprubí, soy profesor en esta facultad. A mi derecha y en orden de edad, aunque es más joven que yo, o sea que estoy utilizando dos criterios distintos en esta ordenación, pero Javier Pérez Jara es también profesor de esta facultad y eso a muchos os sonará como sorpresa porque lo es desde hace un mes, así que este es el primer acto de Javier Pérez Jara como profesor de la facultad. Ha hablado aquí anteriormente, incluso hace unos 10 años presentó aquí su tesis doctoral sobre Bertrand Russell. He tenido la suerte de escribir un libro sobre Bertrand Russell con él y de este libro sobre Bertrand Russell, pues el que sabe de Russell es él. Y ha estado en China unos años y ahora, pues por suerte para nosotros, creo, ha venido. Así que bienvenido. Y en esta mesa redonda vamos a hablar, además de nuestro libro, de un libro que no es conjunto entre los otros dos contertulios, pero casi, porque según el propio Jaume Navarro, que es quien está en la esquina izquierda, ha declarado, pues fue inspirado por conversaciones con Javier Ordóñez. Así que Jaume Navarro, para quien no lo conozca, es profesor Ikerbasque en la Universidad del País Vasco y estudió filosofía. Todos en la mesa tenemos algo de filósofos y algo de historiadores. Estudió filosofía, pero se ha dedicado sobre todo a la historia de la ciencia, sobre todo a la historia de la física, con libros sobre el electrón, libros sobre el éter. Y últimamente pues está trabajando sobre esta idea de ciencia, religión y sus tradiciones inventadas, que es como se llama su libro en Tecnos. Está además concluyendo un volumen en inglés con otros autores sobre el tema ciencia, religión y nacionalismo, del que nos hablará. El prólogo de este libro lo ha escrito el profesor Javier Ordóñez, que lo es de la Universidad Autónoma de Madrid, y entonces pues le hemos convencido para que venga a presentar un libro en el que él participa, pero del que no es autor principal, pero sin embargo, pues no es solo inspirador, sino que el prólogo que tiene, creo, se lo recomiendo leer a ustedes porque sitúa muy bien los términos de la discusión que luego sigue el libro. Y entonces le hemos convencido, primero supongo que Jaume le convenció de que escribiera el prólogo y luego nosotros le hemos convencido de que venga aquí, así que estamos abusando mucho de su sabiduría, pero hay que exprimirla porque Javier Ordóñez también está a caballo entre la filosofía y la historia de la ciencia y ha escrito mucho. Bueno, supongo que muchos en esta facultad conoceréis el libro Las teorías del universo, pero ha escrito sobre muchos temas de historia de la física, desde Newton hasta Boltzmann, y últimamente en sentido amplio, se ha dedicado al tema de la guerra y su correlato del que nos va a hablar esta tarde, que es el apocalipsis. Así que nos ha pedido él, no ha sido idea nuestra, nos ha pedido él empezar hablando del apocalipsis. Tengo que aprovechar para agradecer a Javier Medina, que es un amigo cercano, el haber hecho este cartel y el haber tenido el acierto no solo de ilustrarlo con el ángel caído del Retiro de Madrid, sino de insistir en que la palabra apocalipsis aparezca en el título junto a ciencia y religión. Y digo que es un acierto porque ha espoleado a Javier a empezar con ese tema tan fresquito. Así que adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Lino. Supongo que me toca hablar, ¿no? Por favor. Vale.
El Apocalipsis se da siempre en el calor. Lo digo porque Sevilla sería una ciudad perfecta para la representación del Apocalipsis. Si el Apocalipsis fuera como todo el mundo piensa que no es, ¿no? Y es que el Apocalipsis tiene que ver con el final del mundo y con la destrucción de la humanidad y con la aniquilación de la humanidad. La razón por la que yo le sugería al Lino comenzar hablando del Apocalipsis es porque el Apocalipsis es un tema, es un punto de fuga que en el fondo une bastante a los dos libros. Es decir, a el que escribió Jaume, que he conocido durante meses porque ha tenido la gentileza de dejármelo leer antes de ser publicado, y el libro de Bertrand Russell, que los dos autores han tenido la gentileza de hacerme llegar el PDF y lo he leído menos veces que el libro de Jaume Navarro. ¿Por qué existe un punto de fuga entre los dos? Porque los dos de alguna forma remiten a un problema del tratamiento y caracterización de la ciencia que pone el acento fundamentalmente en la ciencia como un abstracto, la ciencia como algo que se puede hablar como género, no como ninguna especie de ciencia, no como ninguna corporización de la ciencia. Y en ese sentido, curiosamente, la ciencia fue utilizada como abstracto ya desde el siglo XVI para tirarse los trastos a la cabeza a unos y otros en la Europa de aquella época. Es decir, al lado de la revolución científica que vosotros habéis seguro estudiado, al lado de los grandes prohombres de la ciencia moderna, al lado de los Galileos, de los Newtons, de los Tycho Brahe, de los Kepler, pues había otro tipo de narrativa que no sé si sobrenadaba o era oculta, pero que reflexionaba sobre la ciencia como un abstracto que iba a transformar la sociedad, que iba a dar cabida a una nueva época y a una nueva sociedad, ya una nueva, digamos, cultura. Y entonces esa especie de tendencia a lo abstracto aparece tanto en la narrativa historiográfica que recorre el libro de Jaume como en el personaje que encarna Bertrand Russell, llevado de la mano de Javier y de Lino a lo largo de 200 páginas bastante fascinantes, porque la vida de Bertrand Russell es fascinante por lo incoherente. Es decir, porque Bertrand Russell era capaz de decir una cosa y la contraria con pocos días de tiempo, bueno, quizá semanas, dado que el tiempo era distinto en el siglo XX que ahora, que es casi inmediato. Es decir, el abstracto de la ciencia, el abstracto de la tecnología, el considerar que los conocimientos nuevos se podían convertir en herramientas de transformación cultural y social, aparece muy temprano. Y aparece unido a un fenómeno que es conocido de todos vosotros, que es la Reforma Protestante, la enorme escisión que existió entre los luteranos sajones y de Tübingen y de la zona norte de Alemania y los alemanes que no eran sajones, porque la primera escisión se dio allí, no se dio caras afuera, y la sensación de que desde esa nueva reforma se podía transformar la sociedad y se podía llegar a lo que después se llamaría la Nueva Jerusalén. En ningún momento de estos se habla de Apocalipsis, porque la palabra Apocalipsis entra en la terminología nuestra cotidiana muy tarde. Es decir, prácticamente puede decirse que hasta el siglo XX no se habla en el lenguaje popular de Apocalipsis. Y permitidme hacer una precisión. El Apocalipsis que aparece en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con este Apocalipsis, es otra cosa, es otro tipo de retórica. Lo que pasa es que la imaginación popular en el siglo XX lo transformó en
eso que los luteranos querían hacer, que los puritanos querían hacer, que era transformar la sociedad, convertido no ya en una transformación ideológica a base de ese abstracto de la ciencia nueva, de la nueva relación con la naturaleza, sino con la capacidad de ser destruida la especie humana. Y la destrucción de la especie humana aparece en el imaginario colectivo en la literatura de ciencia ficción, no en la literatura científica. Y después, poco a poco, se fue convirtiendo a lo largo del siglo XX en una moneda de cambio para o bien preconizar una ciencia o bien atacar un determinado tipo de ciencia. Y entonces aparecen todos los rifirrafes que os contarán Lino y Javier sobre la deriva intelectual de Bertrand Russell. Pero realmente el Apocalipsis comienza sin nombre en el siglo XVI, en el siglo XVII. Por ejemplo, hay casos muy curiosos. Por ejemplo, la derrota de la flota de Felipe II a manos de los ingleses, según unos, o de los elementos meteorológicos, según otros, eran interpretados por muchos puritanos holandeses de aquella época como un signo de que Dios estaba de parte de los reformados y no por parte de los españoles o de la monarquía hispánica, y que eso indicaba que las cosas iban a cambiar, que iba a haber una gran transformación. Y hay una gran cantidad de ejemplos de estos que coinciden habitualmente con el fracaso de la expedición de la monarquía hispánica, y esto ocurre hasta la Guerra de los 30 años, y muchas veces la Guerra de los 30 años se estiliza como si fuera una guerra entre españoles con el resto del mundo, cuando en realidad historiográficamente sabemos que la Guerra de los 30 años fue un todos contra todos y donde verdaderamente los frentes cambiaban, las alianzas cambiaban y lo único que permanecía constante era la destrucción de la población alemana en una guerra que se llevó por delante prácticamente 2/3 de la población de la Alemania de entonces. Es decir, sin embargo, muchos de estos luteranos, muchos de estos reformados y no pocos católicos consideraban que era una lucha entre dos modelos de comprender la organización social, pero desde el punto de vista epistémico, no solamente desde el punto de vista del poder político. De tal manera que los luteranos consideraban que eran los defensores de esa idea de ciencia frente a lo que era, digamos, el mundo católico alemán. Estamos hablando del ámbito alemán. O sea que esto no trasciende a fronteras hasta prácticamente finales del siglo XVII. Entonces, desde ese punto de vista se genera una hipótesis de que el Apocalipsis, de que la transformación de la sociedad podía venir desde un punto de vista interno por medio de una especie de conmoción teológica, de tal forma que se pasara de la sociedad de aquella época bastante dividida a una sociedad unificada que se llamaba la Nueva Jerusalén. Estos puritanos, por supuesto, no tuvieron ningún recorrido, es decir, estos puritanos fueron devorados por la propia historia de aquella época, de tal manera que los alemanes del siglo XVIII no compraron esta idea, no compraron la idea de la transformación interna. Pero en el siglo XVIII nace una idea que es apocalíptica y que se nutre de la suposición de que se puede cambiar todo, que se puede transformar completamente la cultura y que se puede cambiar completamente toda la administración del conocimiento. Y ya os digo, esta narrativa se superpone a la narrativa de la historia de la ciencia. Es una narrativa historiográfica en cierta medida y por eso tiene que ver con el libro de Jaume. Y es suponer que esa ciencia que se hace en las academias, que en mucho menos medida se hace en las universidades, tiene una capacidad de transformación social y, por supuesto, tiene una capacidad de generar una nueva cultura. Por ejemplo, el ejemplo de la enciclopedia es clarísimo, no en la realización, sino en la intención. La realización no fue así, pero la intención sí. Y la intención de los enciclopedistas era eso, es
volver otra vez a transformar la cultura. Bueno, pues de alguna manera, si pudiéramos poner un punto en el que el Apocalipsis eclosiona de una manera así radical, es durante la Revolución Francesa. O sea, que la Revolución Francesa podría verse como el gran experimento apocalíptico de nuestro tiempo, del cual se sirvieron todos los experimentos posteriores. Es decir, todos los experimentos posteriores tienen algo de aquel primer experimento, porque hasta entonces no había habido ningún momento donde la transformación social podría o podía haber sido tan radical. Entonces, por eso quedó en la memoria de la historia de Europa, y después vino el siglo XIX y toda la transformación del siglo XIX era heredero de la Revolución Francesa, porque la sociedad nueva, la sociedad resultada del abatimiento de la sociedad antigua, del Ancien Régime, y de la emergencia de la República Francesa, llevaba como sello la idea de poder normalizar las sociedades y de poder convertir las sociedades en cánones normativos, no solamente desde el punto de vista científico, también desde el punto de vista social. Cambiaron los conceptos, cambió el concepto de vasallo al concepto de ciudadano, y nació una cosa verdaderamente curiosa desde la cual abordar el Apocalipsis, que es el Estado-Nación. El Estado-Nación, que es, digamos, aquello que surge de una manera un poco elemental y tentativa en la Revolución Francesa, y después se contamina a toda Europa y, por supuesto, todo lo que ocurre en América, ¿verdad? La América tanto del norte como del sur, independizada de la metrópoli europea, sigue los patrones de la creación de estas unidades que se consideran naturales, ¿no? Y que forman colectivos desde los cuales se van a hacer y se van a ejercer la violencia y se va a ejercer la guerra, y se va a legitimar la guerra. Y entonces, si vosotros veis toda la imagen de la sociedad europea, no fijáis en el resto del mundo, en este momento veréis que es el resultado de ese experimento apocalíptico de la Revolución Francesa. Entre la Revolución Francesa y 1914 existe un periodo de transformación profundísima de la sociedad europea, no de la sociedad restante, de la sociedad europea. Y esa transformación es la que verdaderamente lleva a la percepción que va a aparecer a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX en forma de relatos de ficción, donde la ciencia y la tecnología, siempre como abstractos, van a ser utilizados para dar miedo, transformar, etc. De tal manera que el Apocalipsis aparece por la puerta de atrás dentro de lo que puede ser esta discusión, el nombre. Y, sin embargo, el concepto subyacente o el concepto sin nombre aparece ya anteriormente y, sobre todo, en la Revolución Francesa como eclosión. ¿Qué ocurre en el siglo XX? Y es aquello que verdaderamente interesa en el libro de Javier Idealino, pues que hay una persona que puede representar el siglo XX y puede representar los vaivenes del siglo XX y puede representar los cambios de opinión del siglo XX, porque de alguna forma es una especie de topografía de la opinión que va y viene en Europa del siglo XX, sobre todo en el ámbito anglosajón, no en el ámbito alemán, no en el ámbito francés y no en el ámbito italiano, pero sí en el ámbito anglosajón. Entonces, cuando este individuo, que no menciona la palabra apocalipsis, que es Bertrand Russell, nos cuenta la historia del siglo XX, tenemos una tentación a comenzar a hablar de Apocalipsis en la época en la que él no hablaba de Apocalipsis, pero otros sí hablaban de Apocalipsis. Es decir, hablaban los Wells y hablaban los autores de ciencia ficción y hablaban los utópicos. De tal manera que esta especie de disyunción que hay entre utopía y Apocalipsis
en realidad se podría argumentar como disyunción entre utopía y distopía, más que apocalipsis, porque la noción de apocalipsis cubre tanto la utopía como la distopía. El apocalipsis puede ser alumbrar una sociedad perfecta o alumbrar una sociedad arruinada. Eso no tiene... Y sin embargo, el decir, el poner la antítesis de utopía y apocalipsis tiene una enorme fuerza narrativa y una enorme fuerza persuasiva para las personas que han vivido en el siglo XX y que han leído las cosas del siglo XX. Porque para las personas del siglo XX el apocalipsis es ni más ni menos que el hongo de Hiroshima. Bueno, el de Hiroshima no, que les salió mal, el de Nagasaki. O sea, cuando se ve un hongo en el... No sé si lo tenéis puesto en algún momento, no. Bueno, en la portada del libro hay un hongo Esto sí, esto es en Nagasaki. Buen hongo. Porque es un hongo perfecto. Algunos humoristas americanos decían que habían tirado 2 bombas porque la primera no les había salido bien el hongo y la segunda sí. En realidad puede ser cualquier otro posterior, pero en principio no es el de Hiroshima, eso te lo puedo asegurar. Entonces, a partir de ese momento, cuando tiene uno un icono, las cosas funcionan muy bien, o sea, porque se compran muy bien las ideas, se compran y nos encontramos con esta capacidad persuasiva de hacer algo que verdaderamente es una falacia, y es decir que estamos al borde de la extinción de la especie humana a través de la energía atómica o de las armas nucleares. En realidad, Bertrand Russell, en algún momento, que yo no sé si vosotros lo habéis rastreado, dice, bueno, la especie humana no, pero los anglosajones sí, es decir, la especie humana, ¿no? Los demás no somos especie humana, ¿no? Para él, en este sentido. Y para finalizar y dar, yo creo que me he pasado un poquito, pues lo que quería es que, lo que sugeriría a los autores es que hablen de esa capacidad que tiene la ciencia como abstracto, como para hacernos creer que puede transformar la sociedad. Como abstracto, la sociedad abstracta se modifica con categorías abstractas como ciencia y tecnología, de tal manera que lo único que sobrará es hablar de religión. Porque, en realidad, ¿qué es la religión? En todo este discurso, la religión quedó en los protestantes del siglo XVIII, ¿no? Pero en la pregunta que yo le hacía a Jaume cuando hablábamos del libro, no me digas los conflictos de ciencia y religión porque no hablas nada de religión. O sea, hablas fundamentalmente de ciencia, a no ser que la ciencia se convierta en una religión. Bueno, pues sin más, ya que he sido capaz de confundir el panorama, pues doy la palabra a quien quiera, no sé a cuál. Muchísimas gracias, Javier. Espero que vuelvas a hablar a lo largo de la mesa en varias ocasiones, pero mientras tanto, yo diría que Jaume. Vale, gracias. Primero, gracias a Lino por organizar esto y a Javier por esta introducción. Los que todavía no habéis comprado el libro, es que he venido a hablar de mi libro. Se lo dedico a Javier, y digo algo así, es que no me acuerdo qué dije. A Javier, amigo, porque lo es, y maestro en el arte de conversar. Los que no le conocíais ya habéis visto por qué es un maestro en el arte de conversar, porque es un pozo de sabiduría y porque todas las conversaciones con él son unos triggers para pensar. Entonces, quería tomar el ejemplo que has dicho, esta frase que quizá ha pasado desapercibido, de la Revolución Francesa como experimento del apocalipsis, ¿vale? En concreto, la toma de la Bastilla en los primeros años de la Revolución Francesa. Entonces, para ligarlo con la tesis del libro que he escrito, el 14 de julio sigue siendo la fiesta nacional francesa, la toma de la Bastilla. Lo que quizá no sabéis es que el 14 de julio empieza a celebrarse como Día Nacional de Francia 100 años después de la toma de la Bastilla.
Y eso entronca con la idea que Javier anunciaba de la creación en el siglo XIX del Estado-Nación. El Estado-Nación como epítome de ese paso del súbdito al ciudadano, de esa sociedad perfecta, organizada, de ese nuevo mundo creado por una racionalidad científica. Pero toda esta nación necesita sus mitos, necesita sus padres fundadores, necesita sus momentos clave. Y para la Tercera República Francesa, uno de esos momentos clave habría sido la toma de la Bastilla de 100 años antes. Si vais a Latinoamérica, de México a Argentina, pues todas las grandes avenidas de los padres de la patria, de los grandes libertadores, de la necesidad de tener eso que Eric Hobsbawm, el historiador marxista, que murió hace 4 o 5 años, no recuerdo, acuñó como tradiciones inventadas. Todo nacionalismo necesita sus padres fundadores, necesita sus mitos fundacionales, necesita sus territorios bien definidos, necesita sus cánones de unificación. Y otro elemento que necesita cualquier nacionalismo es sus enemigos, porque sin enemigo no eres nadie. Cómo te configuras como identidad es también, no solo, estableciendo una narrativa de nosotros contra los otros. Y esta es la clave cuando es la que utilizo en el libro este, de cómo las narrativas de conflictos, las narrativas de mitos fundacionales, son parte de, a lo largo del siglo XIX, de las narrativas acerca de la ciencia, en singular y en mayúscula. No una teoría científica cualquiera, eso es otra cosa, pero eso que Javier llamaba la ciencia en abstracto, que a mí me gusta caricaturizar como la ciencia, ¿no? O sea, la ciencia, dinos ciencia, quién eres, ¿no? Quiénes somos, a dónde vamos y dónde venimos. Se empiezan a establecer en el siglo XIX unas narrativas acerca de la ciencia en singular que tiene sus mitos fundacionales, que puede ser Galileo, que puede ser Newton, que puede ser toda una iconografía heroica de la ciencia iba, la propia expresión que has utilizado antes de la revolución científica, o sea, aplicar la idea de la Revolución Francesa, Coiré, que hace eso 100 años después, al nacimiento de la ciencia moderna como revolución, ¿de acuerdo? Y claro, uno de los enemigos, en algunos casos, ahora pondré un par o tres de ejemplos, uno de los enemigos de la ciencia, insisto, en singular y mayúscula, sería otro abstracto, que sería la religión, una vez más, en singular y mayúscula. Entonces, establecer esa dicotomía entre ciencia y religión, que son narrativas que van emergiendo a lo largo del siglo XIX, en el contexto de los estados-nación modernos que se quieren presentar como modernos y, por lo tanto, como científicos, o de ese Estado-nación moderno que sería la ciencia, como un territorio bien definido, con sus mitos fundacionales y con sus enemigos. Dejadme, si 2 o 3 minutos, unos ejemplos que están en el libro. Italia, unificación italiana 1860, el nacionalismo italiano que va creciendo y Garibaldi que consigue esa unificación. Y, claro, para justificar la existencia de Italia, ese abstracto, la italianidad, la Escuela de Historiadores de Nápoles, influidos por Hegel, lo que hace es establecer una historia muy hegeliana del espíritu italiano que ha existido siempre y que se ha ido, los que conocéis a Hegel, que se ha ido autodesarrollando y que por fin se manifiesta y se concreta en el Estado italiano unificado. Pero claro, el espíritu italiano ha existido siempre, y ha habido momentos en el que el espíritu italiano ha florecido y se ha materializado, por ejemplo, el Imperio Romano, por ejemplo, el genio del Renacimiento y, por ejemplo, la nueva Italia moderna unificada por Garibaldi. Y hay momentos, sostienen esta escuela de historiadores de Nápoles, en los que la italianidad, ese concepto esencial de Italia, ha sido subyugado por fuerzas exteriores, externas, no italianas.
cuál es el epítome de esas fuerzas no italianas, tiene ironía la cosa, sería la Iglesia Católica, ¿vale? Como elemento no italiano que ha subyugado el florecimiento de la italianidad. Y es ahí donde nacen algunos, no todos, pero algunos de los mitos de la Inquisición romana como elemento que previene del surgimiento de Italia. Pero, sin embargo, hay un caso paralelo, pero antisimétrico, que sería el caso de Grecia o el caso de Polonia, y por eso en la portada del libro tengo una imagen de Copérnico. Copérnico que parece el éxtasis de Santa Teresa, ¿vale? Porque tanto en el caso de Grecia como en el caso de Polonia, dos países que no existían hasta el siglo XIX, en el caso de Polonia hasta el siglo XX como estados-nación, se desarrolla también una historia mitológica de por qué Grecia necesita existir, por qué Polonia necesita existir. Y claro, allí, ¿cuál es el enemigo externo? O sea, Grecia, por ejemplo. Grecia se ha materializado en Aristóteles, Platón y todos los grandes filósofos, y los mármoles blancos, etc. Y en la Grecia moderna, que será científica, y en otro elemento que es esencialmente griego, aquí no enemigo, sino esencial, que es la Iglesia ortodoxa, como la que ha configurado Grecia y la que ha preservado el idioma griego, por ejemplo. O en el caso de Polonia, que en el siglo XIX está lo que hoy es Polonia, pues parte de Austria, parte del Imperio ruso, parte del Imperio prusiano, y ahí otro elemento que configura la esencia de Polonia es la Iglesia Católica. Con lo cual, ¿cómo configura en esa tríada ciencia, religión, nacionalismo, que es el proyecto a largo plazo del cual este libro es un spin-off? Tiene distintas materializaciones. En casos en los que religión, en este caso iglesias concretas, se manifiestan como enemigas del desarrollo nacional o como aliadas del desarrollo nacional científico moderno de esos países. ¿De acuerdo? Bueno, yo creo que la tesis del libro ha quedado como más o menos clara, ligada con el tema de la transformación. Javier ha dicho una cosa de la cual hemos hablado muchísimo en esas conversaciones tan fascinantes. Javier dice que este libro habla de la ciencia, sí. Bueno, de la ciencia no, de historia de la ciencia. Y el título, que es un título poco comercial, pero que es muy descriptivo, que es Ciencia-Religión y sus tradiciones inventadas en cursiva. Ya os he explicado qué son las tradiciones inventadas en la historiografía de Eric Hobsbawm. Y no es un libro de ciencia, y religión, sino es un libro de ciencia-religión, que es un constructo que, como tal, la historiografía anglosajona ha ido desarrollando sobre todo en el siglo XIX y siglo XX. Claro que se puede hablar de ciencia antes del siglo XIX, algunos sostienen que no, y claro que se puede hablar de religión antes del siglo XIX, algunos sostienen que no, pero el constructo ciencia-religión como categoría historiográfica es, desde mi punto de vista, un constructo muy moderno. Y, por tanto, no hablo de los mitos de las religiones, sino de los mitos que van surgiendo en ese constructo ciencia-religión, que sería otra cosa distinta, ¿vale? Pero bueno, sigamos con el Apocalipsis, que si no nos va a llegar el Apocalipsis sin cenar y eso siempre queda mal. Pues hola, antes de todo muchas gracias a Lino por organizar esta mesa y por supuesto muchas gracias a Javier y a Jaume por participar en ella. Pues yo voy a seguir un poco, digamos, tirando del hilo de estas ideas. Voy a empezar diciendo algo obvio, ¿no? Que es que la realidad que nos rodea es tremendamente heterogénea, compleja, dinámica y que, por tanto, el único modo de tratar de entenderla es a través de representaciones culturales que tienden a ser caricaturescas. Es decir, en una caricatura unos rasgos son, digamos, señalados, enfatizados y demás, mientras que otros rasgos pues desaparecen y demás. Y también tratamos de, digamos, de agrupar realidades tremendamente complejas y heterogéneas, como las que están detrás del término ciencia o el término religión o el término apocalipsis o el término utopía, en esas especies, digamos, de cajas, ¿no? Decía, aquí está la ciencia, aquí está la religión, aquí está el progreso, aquí está la decadencia, etcétera.
Javier ha empezado diciendo algo muy interesante, ¿no? Y es que la idea del apocalipsis, ¿no?, tal como aparece en el Nuevo Testamento, no es la idea de un colapso global, sino la idea, es decir, hay muchos episodios, pero después, digamos, de un periodo de perturbaciones, ¿no?, de inquietudes y de malestar, pues baja la Jerusalén celeste, ¿no? Y entonces, es decir, con la parusía, es decir, al final hay una especie de final feliz, digamos, ¿no? Y eso es una idea que también se da en otras tradiciones, por ejemplo, los vikingos con el Ragnarok, es decir, el Ragnarok, la hora del lobo, es decir, donde habrá una lucha encarnizada con Odín, pero después del Ragnarok, según la mitología o algunas versiones más o menos preponderantes de la mitología nórdica, después del Ragnarok habrá un resurgir, ¿no?, donde los seres humanos pues tendrán una convivencia mejor con los dioses y demás. Otro ejemplo es Hesiodo, cuando Hesiodo dice: ay, si yo no hubiese vivido, si hubiese vivido antes o después, porque ahora es la edad de hierro. Claro, Hesiodo nos dice que después de la edad de hierro vendrá todavía una época peor, donde los hijos despreciarán a los padres y cuando los bebés nazcan con el pelo blanco, pues digamos Zeus o Saturno o lo que sea, digamos, hará un reset, ¿no? Digamos, todavía. Pero Hesiodo da la idea de que después de eso quizá haya otro ciclo y haya quizá otra edad saturnal, otra edad de oro y demás. Luego, el último ejemplo es el concepto de Naraku. Es decir, este otoño pasado estuve en un congreso en la Universidad de Tohoku, en Japón, que se titulaba Naraku. Naraku es un concepto que viene de Naraka. Naraka es el infierno budista en el budismo zen japonés, y los Naraka, es decir, esos infiernos son infiernos temporales, es decir, no es como la visión, digamos, canónica que tenemos del infierno cristiano, musulmán, etcétera, que es eterno, ¿no?, o el castigo sempiterno y demás, sino que después de pasar una serie de penalidades en esos Naraka, pues hay otro ciclo de reencarnación por el samsara, el karma o lo que sea. Y entonces los japoneses, o ciertos japoneses, se ha popularizado ese concepto de Naraku como una especie de apocalipsis inmediato aquí y ahora. Es decir, las bombas de Hiroshima y Nagasaki eran Naraku, pero por supuesto los bombardeos incendiarios que asesinaron a muchísima más gente, pero también el colapso, ¿no?, de la burbuja inmobiliaria, la crisis de los años 90 o lo que sea. Ellos dicen, esto es Naraku, ¿no? Entonces, la cuestión, cuando hablamos, digamos, de distopía, de apocalipsis, etcétera, es decir, si la distopía es una especie de pesadilla sostenible, es decir, una pesadilla sostenible, es decir, por ejemplo, el filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han, que nos habla de la sociedad del cansancio, donde todo funciona, es decir, todo funciona pero pesadillescamente, es decir, no es una sociedad que vaya a colapsar, sino que es una especie de infierno cotidiano que se prolonga, digamos, sin etie. Sin embargo, también tenemos una cantidad enorme de representaciones culturales de historias post-apocalípticas. Y claro, si el apocalipsis es el colapso global, sería una especie de oxímoron, ¿no? ¿Qué pasa con la humanidad después del apocalipsis? Si nos bombardean continuamente diciendo ¿qué pasará ahora con la inteligencia artificial? La inteligencia artificial se ha convertido de nuevo, se ha codificado en la polarización de o nos va a llevar a la utopía, porque va a hacer juicios mucho más justos, ¿no?, que los jueces humanos, susceptibles a la corrupción, a los sesgos, a los prejuicios y demás, porque va a automatizar y las máquinas nos van a liberar de los trabajos más pesados y arduos, bla, bla, bla. Y por otra parte, la inteligencia artificial pues va a crear una especie de Skynet como en Terminator, ¿no?, y va a crear una especie de distopía donde va a controlar los seres humanos, o va a colapsar o va a crear armas de destrucción masiva y no vamos a poder pararla y demás. Es decir, si pensamos en la cantidad de historias de apocalípticas en ese sentido de colapso global y después una especie de sociedad post-apocalíptica que vive después del colapso, sí que se entienda bien qué quiere decir eso, porque incluso para los estándares, digamos, de las épocas más oscuras medievales o de ciertos reinos por la peste, por guerras y demás, las sociedades posapocalípticas de varias historias de ciencia ficción pues casi que son más estables que muchas sociedades humanas. Entonces, ¿cómo puede ser, digamos, que en el siglo XX, en lo que llamamos del siglo XXI, yo siempre pongo la comparación del test de Rorschach, ¿no?, que saben que en psicología ponen el test de Rorschach y supuestamente, dependiendo de tu perfil psicológico, pues ves una cosa o ves otra, ¿no? Veo un murciélago, una mariposa, veo sangre, veo, no sé, la Sagrada Familia, veo... O del efecto Rashomon, es decir, el Rashomon es una historia muy famosa japonesa, y saben que Akira Kurosawa hace una película muy famosa donde hay un juicio y los testigos del juicio, cada uno da una visión totalmente contradictoria, y no significa que estén mintiendo,
sino es un poco, digamos, la parábola hindú, ¿no? de los ciegos y del elefante, donde cada uno tocaba una parte, ¿no? Y uno decía que el elefante, no sabían que era un elefante, que uno, pues, que si era un abanico, que si era una serpiente, ¿no? Que si era una columna, etc. Entonces, en el siglo XX, en el siglo XXI, es decir, Steven Pinker, por ejemplo, pues nos dice, la ciencia y la razón, la ilustración, dice, ha llevado y nos va a llevar a un progreso. ¿Por qué? Pues porque los índices de violencia global no han parado de disminuir en los últimos 100 años, de pobreza, de guerras, porque el nivel de infraviviendas ha ido bajando, porque las plagas y las grandes enfermedades, pese al COVID, etcétera, el COVID es casi una especie de mini apocalipsis comparado con las grandes plagas que han asolado la humanidad, incluso en el siglo XX, el tifus y muchas otras, ¿no? Entonces Steven Pinker pues pone una serie de indicadores, ¿no? La esperanza de vida ha ido subiendo, los derechos para las minorías, etcétera, y de repente parece que la ciencia en mayúsculas, de nuevo, la razón en mayúsculas, la ilustración nos va a llevar a todavía más progreso en mayúscula y global, mientras sigamos luchando contra las fuerzas de las tinieblas y de la oscuridad representadas, pues, o por la religión, o por la irracionalidad, o por el meta-adversario de turno. Sin embargo, tenemos otros autores, es decir, Russell lo ponemos en el libro como un pensador típico o similar a un dios Jano, es decir, saben que el dios Jano es un dios romano que tiene dos caras, una mira al pasado, otra mira al futuro, y hay pensadores así, como Heidegger, como Russell, donde la cuestión es que Russell al principio mira el pasado como una época de supersticiones, es decir, hay una frase que dice, es posible que la humanidad se encuentre al borde de la Edad de Oro, pero para alcanzarla primero tiene que asesinar al siniestro dragón que custodia la puerta de esa Edad de Oro. 2 puntos, la religión en mayúscula, ¿no? Y ahí queda eso, para un eslogan de camiseta, ¿no? Luego hay otra frase, ¿no? Que dice, la religión pues, es la infancia de la humanidad, es decir, la infancia de la inteligencia, y por tanto, según vaya madurando cognitivamente la humanidad, pues la religión irá desapareciendo, lo cual a mí me recuerda al libro de ciencia ficción, ¿no? De Arthur Clarke, del fin de la infancia, que precisamente tiene ese esquema cuasi infantil, ¿no? de una humanidad que va progresando globalmente y demás. Entonces, ¿qué decir? Estas visiones de progreso global, de decadencia global, de ciencia en mayúsculas, de religión en mayúsculas, son seductoras y son atractivas. ¿Por qué? Porque nos permiten, nos ofrecen un mapa del mundo que podemos entender, y además no solo que podemos entender, sino que nos ofrece, digamos, el suficiente pegamento psicológico y grupal para darle un sentido a nuestras vidas y a la vida de nuestros grupos. Hoy tenemos que luchar contra un meta-adversario. Es decir, ¿qué es un meta-adversario aquí o un meta-salvador? Cuando agrupamos realidades muy heterogéneas bajo un mismo rótulo, por ejemplo, la izquierda, ¿no? Como partidos políticos que dicen el socialismo ha asesinado, no sé, a 200 millones, y empieza a decir, bueno, ¿y por qué? Porque empieza a decir Napoleón, empieza a sumar, y los abortos en la época de Zapatero, empiezan a sumar, y Stalin, y la socialdemocracia, y ¿qué tiene todo esto que ver? ¿Qué tiene que ver la Revolución Francesa con Stalin, con la socialdemocracia? ¿No? Es todo el metaadversario del socialismo TM, ¿no? De trademark. O lo contrario, ¿no? Es decir, el neoliberalismo asesinado. En el neoliberalismo te meten a Mussolini, te meten a narcocapitalistas, te meten a... Es decir, el neoliberalismo como otro metaadversario, o la religión o la ciencia. Es decir, que la religión y la ciencia no son realidades homogéneas y monolíticas, es obvio para cualquier tipo de análisis. Es una de las cosas que más enfatiza el magnífico libro de Jaume, donde se dice, ¿qué es la ciencia o qué es la religión? Es decir, yo voy a poner 2 ejemplos y ya acabo con esto, digamos, porque generalmente los ejemplos son occidentales, ¿no? Pero me interesan también traer ejemplos pues asiáticos, porque he vivido varios años en Asia. El concepto de religión, tal como lo entendemos, es decir, se habla de que si Barrón habla de la etimología, que si religión es la religación, pero el concepto de religión, tal como lo entendemos, efectivamente, como han dicho Javier y Jaume, es un concepto bastante moderno, lo mismo que el concepto de ciencia, en mayúsculas y demás. Entonces, en la Meiji Jidai, en la época Meiji, cuando, digamos, Japón se abre al mundo, ¿no? Porque Estados Unidos los amenazan, ¿no? Se importa el concepto de religión.
Y lo curioso es que el Shinto, es decir, el Shinto, que significa Camino Michi, es decir, la vía de los kami, los kami son como las expresiones de la divinidad, de lo luminoso, etc., en la Constitución Meiji se declara como no religión. Es decir, la Constitución Meiji declara al budismo como una religión, declara al cristianismo como una religión, pero dice que el Shinto no es una religión. Y esto es algo muy gracioso porque después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos le obliga a decir que el Shinto sí es una religión y que, por tanto, el Estado no puede financiar a los templos, a los santuarios shintoístas y demás. Por tanto, es decir, alguien si va a Japón y ve la cantidad de santuarios shintos, los rituales, las miko, decir, esto no es una religión, pues no era religión, no lo digo para nosotros, sino para ellos, por una serie de motivos en los que no vamos a entrar. Y el segundo ejemplo, y con esto termino, es la controversia de los ritos en el siglo XVII, donde los sacerdotes jesuitas en China tratan de convencer al papado de que los rituales confucianos no son religiosos. ¿Por qué? Porque si son religiosos, es decir, aunque saben que en la patrística estaba la doctrina de la semilla de los verbos, de la semilla del verbo, es decir, los logoi espermaticoi, la idea de que Dios también se había revelado en otras religiones, una idea que influye a Matteo Ricci en su traducción y en de Tiang en chino como Dios, etc. Es decir, aunque estaba esa idea, todavía estaba muy prevalente la idea de que al margen del catolicismo, que era la verdadera religión en mayúscula, el resto era satanismo, idolatría, paganismo, etc. Entonces, los jesuitas tratan de convencer insatisfactoriamente, digamos hasta el siglo XX prácticamente, que los rituales, que el confucianismo no es una religión, porque si es una religión, entonces está prohibido participar en ellos, pero si no es una religión, usted puede participar en ellos. Y sobre la heterogeneidad de las ciencias, pues imagínense, es decir, para Fichte, para Hegel, para Husserl, para Nicole, para la filosofía científica, es la gran ciencia, la Wissenschaft en mayúscula es la filosofía. Y, sin embargo, para un filósofo analítico, la filosofía, el idealismo alemán no es que no sea ciencia, es que ni siquiera es filosofía, es una pseudofilosofía. O las controversias entre los sociólogos construccionistas radicales, los biólogos evolutivos, los psicólogos evolutivos, los historicistas, los estructuralistas. Es decir, que aquello que llamamos ciencia ni siquiera hay un consenso de que es la ciencia, es algo plural, heterogéneo, sometido pues a dialécticas y a dinámicas muy complejas y, por tanto, yo creo que, digamos, dos de los puntos de las intersecciones fundamentales entre estos dos libros es una llamada de atención, ¿no? A decir, estas realidades son más complejas y dinámicas y no quedarnos allí, porque claro, eso sería un síntoma de pereza intelectual, decir, oiga, esto es muy complejo, vamos a quedarnos, no, esto es muy complejo, vamos a sentarnos en una mesa y vamos a tratar de clarificar, de poner algún tipo de orden en estas realidades tan heterogéneas que tienden a ser caricaturizadas en los medios de comunicación, por políticos, etcétera, etcétera, con esos grandes rótulos. Gracias. ¿Y ahora qué digo yo, no? Después de estas tres intervenciones que seguiría escuchando, la verdad, más que hablar yo, pero como me toca, por orden, pues voy a referirme a la pregunta con la que has terminado, que en realidad son dos preguntas. Has dicho, ¿qué tendrá la ciencia, ¿no?, para verse como transformadora de la realidad? Creo que ha quedado clarísimo a estas alturas, pero cuando él dice la ciencia, pues seguramente la pones entre comillas, aunque tiene las dos lecturas. Es decir, la Revolución Francesa como experimento de apocalipsis, pues ahí ya había esas dos lecturas de la ciencia. Por un lado, las ciencias, cada ciencia particular, era en sí misma un agente transformador, no solo de su campo, sino también de la sociedad. Por un lado, como modelo de la posibilidad de triturar una estructura previamente existente y reconfigurarla de otra manera, el paso del campesino al ciudadano, por utilizar el libro de Weber, pero también a través de la estadística, a través del metro, ¿no? El metro como ejemplo de producto científico que rompe con la desestructuración propia del antiguo régimen y convierte a Francia en un Estado con unos estándares que se usan para el ciudadano, para la economía, para las medidas en general. El papel de las academias de la ciencia
de los ingenieros, de los matemáticos, son los que crean, los que construyen, diseñan fuertes, los que construyen canales. Es decir, cada una de las ciencias, esta vez en plural, tienen una capacidad transformadora que es la que la Revolución Francesa explícitamente moviliza, y utilizo esta palabra, esta terminología militar, moviliza para transformar toda la sociedad. Y ahí es donde la ciencia, esta vez ya con mayúsculas y como ideología, se le atribuyen, pues casi por sinécdoque, ¿no? Las propiedades de transformación que tiene cada una de las ciencias se atribuyen a esa cosa llamada ciencia. Y aquí enlazo con la segunda parte de la pregunta, que no ha sido tan formal, la has hecho así un poco más en passant, que es ¿y dónde queda la religión? ¿Es la ciencia una religión? Porque claro, si ese papel de apocalipsis en el sentido que decías, no solo de final, sino de nuevo principio, de la nueva Jerusalén, de la buena nueva que se anuncia con el final de las cosas tal y como las conocemos, si eso es lo que antes caracterizaba a la religión, al menos a la religión católica, que como bien dices, pues no se consideraba a sí mismo religión, sino la religión verdadera, lo demás era superchería o superstición, pero la propia narrativa de la religión católica y después de la reforma de las protestantes era nosotros traemos la nueva era. Eso pasa a la ciencia, a esta idea de ciencia en el siglo XIX, y entonces la pregunta que hace bien hecha es, vale, y si ese papel que antes tenía las religiones mesiánicas al principio, la segunda venida y todo eso, si ese pasa a la ciencia, pues ¿dónde queda la religión? ¿Es la ciencia una religión? Esto enlaza con lo que decía Jaume de la ciencia como un Estado con su territorio. Aquí no nos vamos a meter en definir ni lo que es el Estado, ni lo que es la religión, ni lo que es la ciencia, no porque no nos apetezca y cada uno tengamos seguramente nuestra panoplia de posibilidades, sino porque no nos vamos a poner de acuerdo. Lo que pasa que creo que sí que podemos decir que la ciencia no es ni un Estado con su territorio, ni necesariamente es una religión, aunque tenga cosas en común con ambas. Y cuando digo la ciencia, de nuevo me estoy refiriendo a la idea de ciencia. Pero tienen algo común que si damos un paso atrás, también nos sirve para vincular los dos libros, me parece, que es una estructura mítica común. Una estructura mítica según la cual tanto el Estado como la religión, como la ciencia, o los diferentes estados, las diferentes religiones y las diferentes ciencias, sí, incluso las diferentes ciencias, pero sobre todo la idea de ciencia, esta idea de la que los tres ponentes han hablado de un modo u otro, de señalar un dentro frente a un fuera, un nosotros frente a un ellos. Es decir, las tres ideas han funcionado en algún momento de la historia como pegamento social de un grupo frente a otros. Y, de hecho, por eso llamamos a nuestro libro, es Ciencia y Apocalipsis, en Bertrand Russell, una sociología cultural, porque tiramos mucho, cuando he dicho antes que todos tenemos algo de filósofos y algo de historiadores, Javier tiene algo también de sociólogo, y esto de la sociología cultural lo que hace es estudiar estas estructuras míticas en diferentes contextos. Y Jeffrey Alexander, que es uno de los padres de esa disciplina, escribe una nota detrás de nuestro libro muy generosa en la que dice lo que le llama la atención es cómo Bertrand Russell, como figura pública que fue durante el siglo XX un epítome de la razón en mayúsculas, pues cómo detrás de Bertrand Russell funcionan estructuras míticas milenarias del tipo dentro, fuera, nosotros y ellos, del tipo bien absoluto, mal absoluto, esa idea del metaadversario. Y como decía Javier Ordóñez, lo bonito de Bertrand Russell, lo que a nosotros nos ha gustado en este libro es que el metaadversario va cambiando a lo largo de su dilatada vida, y de modo que el mal absoluto en 1910 no tiene nada que ver con el mal absoluto en 1925 y desde luego nada que ver con el mal absoluto en 1945, donde Bertrand Russell, ese epítome del liberalismo y de la razón, pues propone ni más ni menos que un bombardeo preventivo de la Unión Soviética antes de que la Unión Soviética, bombardeo nuclear, antes de que la Unión Soviética consiga la bomba atómica, como lo consiguió en 1949.
Entonces, nosotros utilizamos la figura de Bertrand Russell en este libro, a lo largo de los casi 100 años de su vida, como un espejo del siglo XX, efectivamente, donde se proyectan las ideas de utopía y apocalipsis con la ciencia como eje vertebrador de ambas o como posibilitador de ambas. Y tiene toda la razón Javier Ordóñez cuando nos advierte, ojo, que el apocalipsis no es solamente un final, es decir, que al oponer utopía y apocalipsis no nos estamos dando cuenta de que el apocalipsis puede dar lugar, es la condición necesaria de la utopía. Y eso es cierto, pero como apuntaba Javier, esta otra distinción entre utopía y distopía tampoco es exactamente la de Bertrand Russell. Bueno, en algún momento sí fue la de Bertrand Russell, porque Bertrand Russell cubre todo el espectro, pero sí que es, por ejemplo, la de Walden 2, que son distopías. Es decir, que una diferencia importante entre la distopia y el apocalipsis es que la distopia parece sostenible, parece recurrente en el tiempo, como Un mundo feliz, por ejemplo, que es una vida controlada por las drogas, por las técnicas de control conductista. Skinner y bueno, toda esa gente pues tenía que ver con las ideas del propio Russell, o Russell con las suyas. La ciencia ficción es, como tú dices, una fuente de inspiración para la filosofía pública de Bertrand Russell. Total, que la distopia se diferencia del apocalipsis en que no hay una ruptura, no hay una transformación total, sino que hay, poco a poco van tomando el control de las sociedades humanas y construyen una especie de pesadilla sostenible que es distinto que el apocalipsis. Y entonces Bertrand Russell tiene las dos opciones. Es cierto que nosotros utilizamos apocalipsis no porque lo utilice Bertrand Russell, o sea, es cierto que cometemos un anacronismo, no porque lo utilice Bertrand Russell, sino para subrayar el carácter mítico de la filosofía teóricamente racionalista de Bertrand Russell y para vincularlo precisamente con la religión a la que él mismo criticaba, pero utilizando esquemas maniqueos propios de la religión, como es el más conocido, pues la oposición entre la luz y la oscuridad, ¿no? Que ya la Ilustración se apropia de ese esquema que bueno, está en San Pablo, está en todos, en San Agustín. Entonces, ese esquema mítico lo utiliza Bertrand Russell para llamar la atención a veces sobre... Porque al principio de Bertrand Russell, los primeros 30 años, la ciencia es la promesa de bien social y moral absoluto. Pero en el contexto de la Primera Guerra Mundial y sobre todo en su interpretación posterior de la Primera Guerra Mundial, al menos eso argumentamos en el libro, pues se va la ciencia en mayúsculas, esas tonalidades utópicas que tenía se van coloreando de distópicas y de apocalípticas. Y el propio Russell a veces cree que el apocalipsis, o sea, que la distopia es lo que se va a imponer, una especie de degradación de las sociedades humanas porque las tiranías, dice él, van a tomar control de las ciencias, pero otras veces el propio Russell lo que utiliza es esquemas rupturistas de aniquilación de la sociedad. Y lo hace cuando habla de la bomba, pero también lo hace antes, a partir de 1923, cuando habla de la guerra total, es decir, de ese nuevo concepto de la guerra que ya no es solo que se enfrenten dos ejércitos, sino que se moviliza toda la sociedad y la guerra industrial capitalista. Russell, además, en aquella época estaba en contacto con los socialistas y tal. Entonces, esta idea de que ese tipo de guerra puede llevar en las manos equivocadas a la aniquilación total. Y es verdad que a veces, pero pocas veces, para Russell eso es una oportunidad nueva, de una reorganización nueva. Pero la mayor parte de las veces lo que Russell está intentando es parar esa posibilidad. Es decir, no, que es que nos aniquilamos. El apocalipsis en el sentido de final absoluto. Y entonces, ¿qué pasa? Que a veces lo bonito de Russell es que quien va a traer el apocalipsis pues va cambiando. A veces es Estados Unidos, a veces es la Unión Soviética, a veces es el capitalismo, a veces es el comunismo, pero siempre hay un metaadversario que amenaza con el final absoluto. Pues yo quisiera abrir al público, pero es que también quisiera escucharos a vosotros, así que vamos a hacer una pequeña ronda, o al menos una reflexión por parte de Javier Ordóñez y luego... No solamente de mí. Yo solamente quería decir, si nos centramos en el siglo XX, o sea, entonces nos encontramos cosas muy curiosas. Por una parte que
Bertrand Russell no habla nunca del Apocalipsis, lo habéis hablado vosotros y muy bien hablado como una forma de situar el problema, pero es que en el siglo XX hay gente que habla del Apocalipsis. Por ejemplo, Blumenberg, ¿no? Es decir, que es un individuo que habla del Apocalipsis y no para de hablar. Y después Levitt, otro que es bueno, además que pertenecen a mundos completamente distintos. El Blumenberg es un no nada, porque en realidad, aunque se educa en el ámbito católico, después considera que no, que su teología, porque se dedica a cuestiones de filosofía y teología, tampoco tienen ningún débito con el catolicismo. Entonces establece toda una metaforología del Apocalipsis muy bien construida, y entonces considera que el Apocalipsis es algo que viene genuinamente del conocimiento científico y del miedo a la ciencia, teniendo en cuenta que Blumenberg bebió de lo mismo que bebió Bertrand Russell después de la Primera Guerra Mundial. Y después está Levitt, que es un individuo cercano también teólogo de la teología de la liberación, que considera que la teología de la liberación lo que va a producir es el apocalipsis en aquellos lugares donde va a instaurarse una nueva justicia, una nueva Jerusalén, pero en el ámbito de la teología de la liberación. Es decir, ahí hay muchos elementos que entran en juego que sí hablan explícitamente del apocalipsis, pero que no tienen repercusión en el ámbito político y no tienen repercusión en el ámbito de la cultura popular, que es donde se va consolidando el apocalipsis. La noción de apocalipsis, por ejemplo, en la literatura de ciencia ficción de los años 1910, 20, 30, y después en el cine. El cine es la gran promotora de la idea del apocalipsis. Entonces, la gran pregunta que intenta, yo creo, que contestar Bertrand Russell no es tanto el apocalipsis desde el punto de vista teórico, como se puede plantear, sino la extinción, ¿no? O sea, podemos extinguirnos. Por ejemplo, vosotros dedicáis una parte muy interesante de vuestro libro a analizar la obra me parece que es Ícaro, el nombre del frente al libro escrito por Haldane, ¿no? Entonces, la idea del Ícaro, es decir, la idea de que, bueno, pues Ícaro se acerca al sol y acaba muriendo, ¿verdad?, por la hibris, ¿no? Bueno, pues la ciencia es un conjunto de hibris. Entonces, aquello que Bertrand Russell considera más claro y brillante del espíritu humano, que es la ciencia, pues es lo que le va a llevar a la destrucción. Entonces, el problema es la destrucción. Entonces va cambiando de destrucción conforme va evolucionando su pensamiento. Es decir, en el año 45, cuando quiere bombardear la Unión Soviética, es porque no quiere extinguirse. Es decir, porque considera que el bien está en la sociedad liberal británica y anglosajona. En un momento determinado, él dice, vamos a pactar con Hitler, que es buena persona, si no le damos motivos, muy típico del buenismo de aquella época. Pero después se desengaña y dice, no, en el año 43 hay que acabar con ellos, o sea, no hay problema. Estos cambios son cambios de opinión de la persona que se siente amenazada. Y es curioso porque él, yo creo que la brillantez de Bertrand Russell consiste en que sus miedos personales los convierte en miedos absolutos, y entonces hace que la gente que lo lea sienta el mismo miedo que él, ¿no? O sea, que en ese sentido no me extraña que le dieran el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Porque realmente había conseguido esa especie de transferencia. Pero eso le pasa también cuando cambia de enemigo. Tú dices el enemigo, ¿no? Cuando pasa a ser Estados Unidos el enemigo en la guerra de Vietnam, todo el mundo, ¿verdad?, que lo lee en el mundo anglosajón, todo el mundo que le hace caso, claro, ¿no?, pues siente esa misma indignación. Entonces es curioso porque esa idea de la extinción está latente en Russell prácticamente desde los años 30. El miedo a la extinción. Entonces tenemos que tener miedo a la extinción. Lo del apocalipsis es literatura, pero la extinción no. En el año 64, Chris Marker hizo un documental por encargo de la BBC
que tituló The War Game. Es un típico. Que después la BBC no quiso pasarlo por televisión porque era tan verídico que producía pánico y la gente podía pensar que aquello era el final, ¿no? Entonces, Bertrand Russell se enfadó mucho en aquella ocasión, porque dijo, no, tienen ustedes que enseñarles lo que puede ser la extinción. Y el documental es un documental maravilloso que habla de la extinción de la humanidad, es decir, la extinción de Gran Bretaña, porque el resto, bueno, llamarlo humanidad es por simpatía, ¿no? Y entonces él dijo, no, es que tenéis que enseñarlo, porque tenéis que saber de qué va esto, ¿no? De qué va esta bomba, esta guerra atómica, ¿no? Bueno, pues eso para mí es un ejemplo, ¿no? Él lo vio, como lo vimos muchos, porque después la BBC lo pasó como si fuera una película, es decir, no lo vio nadie prácticamente, porque nadie va a ver un documental al cine y paga una entrada para ver un documental donde todo el mundo muere, pues para eso no, se lo cuentan y punto, ¿no? Pero, sin embargo, quien lo vio se quedó horrorizado, porque era tan verídico, lo que había hecho era un falso documental, pero tan verídico, y además con una voz en off que decía, esto es una guerra atómica. Es una especie de coda que venía siempre, ¿no? Había la voz del narrador que decía, cada uno de los capitulitos, es un documental de unos 40 minutos, pero cada 5 minutos, igual que recuerda que eres mortal, así vas a morir, inglés, ¿no? Así vas a morir, así vas a morir. Esto es para mí la representación de Bertrand Russell y logró que eso calara en la sociedad. Y eso es para mí meritorio, ¿no? Desde el punto de vista de lo que es la propaganda política, ¿no? Porque todo lo que él creía, aunque creyera cosas diversas en momentos diversos de su vida, estaba representado siempre como con una enorme seguridad. Os voy a revelar cuál es la verdad de hoy. Lo que pasa es que no se dice de hoy, se dice la verdad. Y mañana yo os revelaré la verdad de mañana. Pero el itinerario común es el miedo a la extinción. Bueno, me callo y... Lo que os apetezca, si queréis añadir algo y si no abrimos... Si alguien tiene alguna pregunta como modo de... Sí, por favor. Ay, sí. Te voy a pasar el micro. Muchas gracias por abrir fuego y porque me tengo que ir pronto. En primer lugar, muchas gracias, Lino, por haber reunido a este plantel de grandes pensadores que nos han invitado a reflexionar sobre temas muy interesantes. Hay una cuestión que creo que ha estado rondando en el aire mientras realizaban cada una de sus intervenciones y tiene que ver muy especialmente con estos tiempos que nos ha tocado vivir. Siempre se dice que Dios nos libre de vivir tiempos interesantes y nos ha tocado vivirlos durante y después de la pandemia, que tiene que ver con hasta qué punto ha habido gente que ha considerado que la ciencia se está tomando ya incluso como una religión. Es decir, no se trata de que haya una oposición entre ciencia y religión, sino que incluso esa oposición se habría difuminado hasta el punto de considerar que la ciencia comparte rasgos con la religión en el sentido de que hay gente que tiene fe en los resultados de la ciencia, ¿no? Y es verdad que comparten ciertos elementos comunes y esta es la pregunta que me gustaría trasladar a la mesa para ver qué pensamientos puede suscitar. Si realmente esta idea de que la percepción social de la ciencia comparte ciertos rasgos con el de la religión. Yo creo que sí que es verdad que comparten un elemento común, que es el hecho de que se arrogan ciertos recursos salvíficos. Y eso tiene que ver precisamente con el concepto de apocalipsis.
si el Wittgenstein de las investigaciones y el Spinoza del Tractatus no están equivocados, el significado de una palabra o una expresión viene determinado por el uso. Y a día de hoy la palabra apocalipsis tiene que ver con destrucción, y arrasar, con algo que lo que quedará después será peor, y se plantea el término mundo posapocalíptico, pero originariamente apocalipsis significa revelación. Y es una revelación que es buena para los que están salvos y mala para los que no están salvos. A día de hoy lo más parecido a un apocalipsis en ese sentido es recibir una carta certificada de Hacienda. Todo el mundo va a sentir pánico porque piensa que algo malo ha hecho, ha cometido algún pecado. Pero quien sea un Ned Flanders de la vida sabrá que todo está bien, no ha pasado nada, y seguramente será una inspección rutinaria. Pero es verdad que esa revelación es la que separa a los salvos de los no salvos, y la idea de que ese cambio va a suceder de forma inevitable, es decir, el apocalipsis como cambio, como momento a partir del cual se le vale la cartilla a toda la humanidad, los salvos no tienen ningún problema, no tienen nada que temer, van a vivir en el paraíso junto al Salvador, y los que no, mala suerte, van a estar calentitos durante una temporada. El caso es que parece que la ciencia se arroga, o ha venido arrogándose a partir del optimismo, desde que la ciencia es ciencia como institución, se ha arrogado ese optimismo de que puede salvarnos, hasta el punto de que a día de hoy, y yo creo que viene por aquí precisamente esta percepción, a ver qué es lo que piensan ustedes a partir de esta idea, esta percepción que ha venido dada por el pensamiento transhumanista, de decir, la ciencia contiene una serie, o nos proporciona una serie de herramientas o de métodos para poder ser salvos, en un sentido que ahora sí parece que es religioso, hasta alcanzar la inmortalidad. Así que en ese sentido traslado esa pregunta. ¿A día de hoy están en lo cierto las personas que consideran que la ciencia ha acabado por absorber o investirse de los rasgos que tradicionalmente se han identificado tanto a la religión en un sentido con mayúsculas como a las religiones? Muchas gracias. Gracias, Dani Pino. Eso se parece un poco a la pregunta que hizo Javier Ordóñez al terminar su intervención. Como yo he dado un atisbo de respuesta, pues voy a dejar que los otros dos intervinientes respondan si quieren. Si me dejas, te voy a leer el título de la última sección del libro, que es Creo en la ciencia, ¿vale? Y esto viene, lo explico ahí, de cuando estaba escribiendo este libro en las clases del máster ahí en la Universidad del País Vasco, pues le dedico, de Historia de la Ciencia, pues le dedico una sesión a la historiografía de ciencia-religión. Entonces, uno de los alumnos que venía de la física, después de leer cosas muy historiográficas, ¿vale? Dice, no, es que yo, o sea, y digo, es estudiante de física que está haciendo el máster de filosofía, dice, no, yo es que creo en la ciencia, no creo en la religión, ¿no? Entonces, vamos, acabo siendo doctorando mío, con lo cual nos llevamos muy bien, ¿no? Aunque le manchan aquí en el libro, lo cual me llamó la atención, porque, como digo aquí, hombre, yo me imagino, Javier habla mucho de de la guerra de los 30 años, de la reforma protestante, y yo me imagino un alemán del siglo XVI, pues no, yo soy católico, yo soy protestante, es que la doctrina de la Trinidad o de la confesión o de cualquier doctrina teológica estoy a favor, en contra, y nos pegamos y nos matamos o hacemos un concilio, ¿no? Pero ¿qué era eso de creo en la ciencia? Me llamó la atención. Y digo, y no era filósofo, era físico. Os quiero decir que un físico sabe que ni siquiera la química es ciencia, ¿vale? ¿Y qué quería decir eso de creo en la religión? Porque en muchos de los ejemplos que tú decías, yo sigo sin saber qué es la religión, pero voy a intentar contestar a Javier y a ti a la vez. En muchos de los ejemplos que has utilizado, implícitamente estás pensando en cristianismo, o en una caricatura del cristianismo español del siglo XIX o del siglo XX, ¿vale? Me ha interesado mucho el ejemplo del sintoísmo, y cuando la Constitución nueva de Japón, los americanos dicen, esto es una religión por decreto, ¿vale? Decidimos que esto es una religión. Hay una historia muy interesante, 1893, si no recuerdo mal, el primer Congreso Internacional de Religiones del Mundo, en Chicago. Invitan ahí a gente de todo el mundo a discutir sobre las religiones del mundo.
Y los pobres de la India vuelven asustados porque descubren ahí que no son una religión, porque no tienen su libro sagrado, porque según los ecuménicos del Congreso Internacional de Religiones del Mundo, para ser religión, una de las condiciones es tener tu libro revelado. Entonces vuelven a la India y no es que se inventen un libro sagrado, pero buscan entre textos antiguos y montan un corpus, ¿vale? Entonces, por eso esa palabra tan polisémica, tan cambiante, y la noción moderna de religión, que tiene que ver también con esa cientificación de la religión en cuanto se normativiza, en cuanto se establece un canon concreto, en cuanto se regula de una manera mayor de lo que existía antes. Eso es una tesis de Peter Harrison en su Territories of Science and Religion. Con lo cual, ¿hasta qué punto la noción que utilizamos ahora de religión en genérico es una noción que es a la vez tremendamente cristiana, influida por esa noción genérica de ciencia? Yo creo que vale la pena pensarlo, ¿vale? Pues es una pregunta muy importante, porque entronca, digamos, a la idea que discutíamos antes del metasalvador o el metaadversario, es decir, la ciencia. Yo creo que habría que empezar distinguiendo entre las prácticas y teorías que, dependiendo de qué filosofía coge cada uno, pues se pueden designar como científicas, y las grandes representaciones culturales que engloban. Es decir, una cosa es, digamos, lo que está pasando y otra cosa es la representación cultural que tenemos. Es decir, como siempre tendemos a sobresimplificar las cosas. Hablamos del mundo occidental, de Asia, hablamos de la antigüedad, la Edad Media. Tratamos de clasificar fenómenos tremendamente heterogéneos, dinámicos, etcétera, pues con unas rúbricas que podamos entender, ¿no? Entonces, digamos, si alguien como Merton o Bunge o quien sea dice, no, pero es que la ciencia se diferencia de la religión en que el pensamiento científico es crítico, está sometido a revisiones, a experimentación, etcétera, frente al pensamiento religioso que está basado en una revelación sobrenatural y demás. En primer lugar, hay religiones que no tienen una revelación, sino que tienen iluminación, satori, etc. En segundo lugar, hay teorías científicas que o que pertenecen a la historia de la ciencia y para nosotros son pseudocientíficas, que han durado muchísimo tiempo por motivos culturales, es decir, disparates históricos, disparates psicológicos. Es decir, si uno ojea los libros de medicina del siglo XIX, pues aquello es una especie de fantasía surrealista, y también la historiografía y también muchas cosas de episodios de la física y demás, y no ya porque alguien puede decir, bueno, pero se cambió, ¿no? Bueno, se cambió después de mucho tiempo. Es decir, hubo una oposición enorme. Es decir, una vez que se establece una especie de canon de qué teoría deben seguir, ya sean los físicos o ya sean los psicólogos, etcétera, cambiarla no es fácil en absoluto. Eso por una parte, ¿no? Pero la cuestión del metasalvador, es decir, Russell, al principio, en 1913, tiene un artículo que se llama la religión, el puesto de la ciencia en una educación liberal. Y habla de la ciencia en mayúscula como la madre de todas las virtudes, no ya teóricas, sino prácticas. La ciencia es bella, la ciencia es hermosa, nos va a hacer más listos, nos va a llevar el progreso. Y de algún modo, a día de hoy, quien ojee la prensa tiene esa narrativa junto a la narrativa del Russell de 1924 contra Haldane. Es decir, cuando en vez de Dédalo, es decir, el creador del laberinto, etcétera, en la isla de Creta y de las alas de Ícaro y demás, dice, no, la ciencia no es Dédalo, la ciencia es Ícaro, porque por la ibris nos va a llevar. Entonces, Russell, si en 1913 había dicho que la ciencia nos iba a llevar a todo, es decir, los modernos sistemas de tecnología, de comunicación, la química, la física, la biología, van a curar las enfermedades, van a transmitir el saber, van a acabar con la superstición, van a acabar con el egoísmo, van a decir, si la ciencia es literalmente la meta salvadora de la humanidad, que nos va a llevar a una especie de parusía secularizada, a partir de 1924 nos dice, no, la
la ciencia, otra vez en mayúscula, luego empieza a dar ejemplos de ciencia. Es decir, la química va a ser usada para controlarnos, controlar el cerebro, para matarnos, los sistemas de comunicación, para trasladar a soldados, ejércitos, los sistemas para vigilarnos constantemente, la biología y la medicina para cambiar nuestro cerebro, las hormonas, los neurotransmisores, nuestros pensamientos. Es decir, cada ciencia va a ser utilizada por los gobernantes y los estados-nación para crear una especie de pesadilla. Entonces hay que domesticar a la ciencia con las armas de no sé qué. A día de hoy, si uno ojea la prensa, ve esas dos caricaturas. Es decir, por una parte, científicos de Harvard nos dicen que la inmortalidad está al alcance. Siempre son científicos de Harvard, no te dicen ni nombres ni nada. Un estudio de Harvard, un misterioso estudio hecho en la cafetería de Harvard. Dice, por una parte, decir, que si van a codificar nuestros patrones neurales en una máquina y por tanto vamos a vivir eternamente, o que si van a cambiar el genoma y los telómeros para que vivamos como los padres, ¿no? Como o las dinastías sumerias, ¿no? Donde la gente vivía miles de años, etcétera, si se van a acabar las guerras, los odios y demás. Pero luego, por otra parte, está la narrativa totalmente opuesta, es decir, el apocalipsis climático, pero el apocalipsis económico, el apocalipsis ahora mismo tecnológico de la inteligencia artificial, el apocalipsis social, es decir, la sociedad postindustrial lleva a una atomización donde se están rompiendo los vínculos familiares, donde la depresión y la ansiedad está subiendo, donde el suicidio, donde los ancianos mueren solos, donde los adolescentes no tienen amigos, donde, es decir, por una parte te hablan de esta narrativa metasalvadora y por otra parte esta narrativa metapocalíptica. La gente cierra el periódico y dice, bueno, ¿qué hay de comer? Yo sugeriría que alguien le preguntara a Jaume por un tema que le interesa mucho, que es las promesas de la ciencia. Eso es porque invité a Javier a un workshop en 2014 sobre las promesas de la ciencia, que posiblemente sea mi siguiente libro. Y porque ese carácter, o sea, yo creo que ha ido permeando todo el tema este, ¿no? A ver, mi libro es historiográfico, ¿vale? De historiografía. Y lo que me interesa es por qué y cuándo y cómo se establecen determinadas narrativas, ¿vale? Y desde el punto de vista sociológico, cultural, cómo triunfan determinadas narrativas, aunque todos sabemos que es mentira, pero todo el mundo sabemos que es verdad. O sea, es decir, los historiadores saben que eso no tiene sustancia, pero seguimos hablando de, como todos sabemos, pues, etcétera. Entonces, una de las cuestiones que me interesa es cómo la ciencia, singular, mayúscula, se convierte en redentora a base de prometer un futuro. Y eso, un ejemplo claro para los que nos dedicamos a la investigación es cada vez que tenemos que pedir dinero para investigar a la Junta, al Ministerio, a la Unión Europea, que junto con una seccioncita de qué va tu investigación, hay una sección cada vez más grande del impacto de tu investigación, donde tienes que decir que el mundo va a ser muchísimo mejor gracias a tu investigación, que vas a solucionar todos los problemas del mundo, el cáncer ya no existirá porque te dedicas a la historia de la ciencia, y de que la educación será mucho mejor, de que, no sé, todos... Tú sabes cuando lo escribes que eso es mentira. El revisor, si no es tonto, también sabe que es mentira. Yo no sé si el político o el gestor burocrático sabe si es mentira o no, pero es parte de cómo hay que vender la ciencia. Entonces, una parte de lo que me interesa es cómo muchas de las historias de la ciencia que se han escrito han sido historias escritas a posteriori. Hay un ejemplo, por ejemplo, que he escrito un libro sobre J.J. Thomson en los años 30, en plena Gran Depresión, dice lo importante que es invertir en ciencia pura, porque la ciencia pura va a crear muchos puestos de trabajo. ¿Por qué? Pues porque yo, J.J. Thomson, que he descubierto el electrón, gracias al electrón, ahora hay toda la industria eléctrica. Cualquiera que sepa un poco cómo se desarrolla la industria eléctrica no fue gracias al descubrimiento del electrón, sino que tiene otras cosas. Pero si reescribes una historia en la que un hecho, un outcome determinado, lo presentas como la consecuencia de un plan
plan preestablecido o no preestablecido de investigación te sirve para justificar tus líneas de investigación, ¿no? Entonces, ¿cómo la ciencia se convierte así? O sea, las narrativas acerca de la ciencia, perdón, no la ciencia, las narrativas acerca de la ciencia tienen ese elemento de redención, ¿no? De alguna manera. Hay un personaje que estuvo en nuestro workshop de Holanda que ha trabajado mucho todo el tema de la sociología de las expectativas. Y una de las cosas tremendas cuando uno abusa de las expectativas es que tarde o temprano te vas a hartar. Es el cuento de que viene el lobo, pues ya no viene el lobo. Que también lo podríamos aplicar al apocalipsis. O sea, cuando llevamos ya un siglo de apocalipsis constantes, pues ya no nos los creemos. O sea, cuánta gente, cambio climático, sí, muy bien, sí, vamos a morir todos y tal. ¿Dónde voy este fin de semana con Ryanair? ¿Vale? Porque es que está muy gratis, está muy barato, ¿vale? Entonces, ya no nos creemos esas promesas, ya no nos creemos esas extinciones, quizá no apocalipsis, ¿no? Por su abuso en el imaginario colectivo, porque ya no significan nada. A este respecto yo quería añadir, vinculando un poco esto con una frase que has hecho antes, Javier Ordóñez, sobre Russell, de que logró convencer a la sociedad. Sí y no, porque una de las cosas que discutimos en el libro, qué capacidad tienen los intelectuales públicos de convencer a nadie en realidad, o si son más bien llevados por la corriente, y aunque Russell cambiaba mucho de opinión, siempre lo hacía en un marco sociológico, dentro de un grupo que también favorecía una opinión o la otra, y hoy en día lo vemos pues como los grandes personajes públicos del discurso público, desde Greta Thunberg a Naomi Klein, a Jordan Peterson, todos deben su popularidad a poder ser enmarcados dentro de una corriente de opinión, que ellos mismos se tienen que presentar como creadores de esa corriente de opinión y que seguramente tengan influencia en conseguir que otra gente se una, pero dependen en gran parte de la preexistencia de esa corriente de opinión, y su propia popularidad depende de ser capaz de engranar con esos discursos públicos que ya están funcionando por diversos mecanismos y goznes. Yo creo que sí, que tienes toda la razón, porque yo lo he dicho así de una manera muy rotunda, pero en realidad hay un mecanismo de retroalimentación brutal. Si no lo hubiera, no habría podido cambiar de opinión tan fácilmente. Y verdaderamente el intelectual es esa palabra horrorosa, ¿no?, que se inventaron. Es un individuo de bastante poco recorrido, si lo ves objetivamente, pero sin embargo tiene una gran repercusión. Fácilmente se erigen como los representantes de esa corriente a la que ellos se apuntan, ¿no? Pero también está la narrativa de la narrativa, es decir, de los que hacen la narrativa de la narrativa necesitan que haya un generador de eso, ¿no? Y entonces muchas veces son el resultado de esa segunda intención, ¿no? Y los que hablan de Bertrand Russell en la época de Bertrand Russell lo tienen que presentar como el epítome de una corriente que él no ha creado, pero sin embargo representa. O sea, que en eso estoy totalmente de acuerdo contigo, que ese mecanismo es la base, digamos, de vuestro libro, que aparece ahí dentro de esto que llamáis sociología de la cultura, ¿no? Que todo es muy complicado y no es que él inicie nada, pero de hecho yo creo que Bertrand Russell no inicia nada. Lo que hace es aprovechar esta especie de gran miedo colectivo, en este caso no a la extinción, sino a la propia guerra. Es decir, yo antes te preguntaba si habíais investigado la relación de Russell con Blusum, ¿no? Porque Blusum lo que hizo fue traerle noticias del frente. Él era un teniente de infantería que había estado 2 años en las trincheras y volvía de permiso porque estaba herido. Entonces fue a ver a Russell y Russell le convenció que no volviera. No, y de hecho no volvió y se convirtió en el primer, bueno, no primero, en uno de los objetores de conciencia, ¿no? Habiendo estado en el frente y habiendo sido condecorado, o sea, no solamente porque él era el que saltaba las trincheras. Y entonces
esa narrativa del miedo de la trinchera, no el miedo general, sino se la transmitió a Russell, y Russell, una de las cosas que decís, de las 3 cosas que él estuvo contando toda su vida, o que tuvo durante toda su vida, que es la tercera, que es la piedad por el sufrimiento. La piedad por el sufrimiento la incorpora en este pequeño grupo de pacifistas que genera en torno a ese Blossom, ¿no? O sea, que hay... Pero, sin embargo, él no es creador de nada. O sea, él es ese mecanismo de retroalimentación tan singular. O sea, que sí, tienes toda la razón, ¿no? No se debe hablar tan sencillamente, ¿no?, sobre eso. Sí, por favor. Víctor Teva. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Vale, lo mío es muy cortito. En primer lugar, dar las gracias a los 4, ¿no?, a los 4 ponentes por el rato que nos han ofrecido. Y solamente 2 cositas muy cortas, preguntas muy directas. Creo que ayer o antes de ayer leía una reflexión de Harari, el historiador, señalando, reflexionando un poquito algunos de los temas que ha mencionado, creo que es Javier tu nombre, ¿verdad?, hablando de inteligencia artificial, y señalaba, pues, en línea de esto del apocalipsis, que la democracia está en peligro, puesto que él considera que democracia nace de la conversación, y que al haber inventado y desarrollado simuladores conversacionales, pues eso va a ocasionar que el ser humano pierda la capacidad de tener conversaciones con sentido real, conversaciones significativas, y que pues esto va a acabar con todo lo que conocemos hasta ahora de en qué consiste la humanidad. Entonces me gustaría que comentaría un poquito, porque como solo ha mencionado él en 2 ocasiones, inteligencia artificial, que parece que lo que está ahora más en boga de todos los medios de comunicación y de las conversaciones de cafetería, ¿no?, la inteligencia artificial. Y la otra cuestión, también, relacionado con todo lo que estáis hablando ahora, también en función de lo que ha comentado el compañero que se ha ido, que hacía la otra pregunta, no funciona muchas veces la misma ciencia en su jerarquía de ramas, con este mecanismo de, igual que antes se decía palabra de Dios, pues ahora a lo mejor se apuesta por método hipotético deductivo, y entonces pues te doy la carta de tú si eres ciencia o no eres ciencia, y pues otros mecanismos pues que nos tocan más cercanos, como puede ser un método fenomenológico, un método historicista, un método estructuralista, que también parece que Javier hablaba de eso. Este mecanismo de todos buscamos la verdad, pero solo esta forma de acercarse a la verdad es verdadera, ¿no? Entonces, teorías perspectivistas de la verdad, ¿dónde quedaría eso en este marco de ciencia, religión, fe en la ciencia, ¿no? Eso. El que quiera. Pues empiezo yo brevemente. Lo de la inteligencia artificial es un tema apasionante porque se ven perfectamente, digamos, 2 narrativas, o bueno, hay más, pero 2 narrativas en gran parte divulgadas por los medios de comunicación. Una es una narrativa apocalíptica, es decir, o distópica, vamos a decirlo así, la inteligencia artificial, pues, en fin, una especie, como hacía la broma de Skynet, ¿no? Porque es decir, todas estas fantasías están ya en la ciencia ficción. Y luego, por otra parte, hay autores como Chomsky, que el otro día publicó un artículo sobre la inteligencia artificial donde la ninguneaba. Decía, bueno, esto simplemente son programas que usan textos, bases de datos lingüísticas, usan pues algoritmos de respuestas probables, tienen tablas lógicas, pero realmente pueden defender que la Tierra es plana o que los dioses sumerios son reales dependiendo de las bases de datos y de los algoritmos que estén usando, etcétera, y por tanto se está exagerando el papel. Como que decir, esto no es que nos vaya a traer, digamos, la utopía, simplemente es que esto es una herramienta que sí, que tiene su interés, pero que tampoco es para tirar cohetes, ¿no? Entonces tenemos la narrativa apocalíptica, la narrativa utópica, la narrativa, etcétera, y de nuevo son como la tendencia que tenemos para caricaturizar las cosas, es decir, casi cada gran avance tecnológico, es decir, por ejemplo, las vías de trenes, cuando se dijeron que por uno de los papas de los estados pontificios
que eran vías hacia el infierno, ¿no? Como la canción esta de AC/DC, ¿no? Es decir, Roadway to Hell o algo así, ¿no? ¿Por qué? Porque no querría que se comunicasen, en fin. Y aquí también, en el siglo XIX, pues digamos, los conservadores más grandes también se opusieron a que se conectasen distintas partes de España por las vías de tren y demás. Es decir, el ferrocarril era el mal. Pero recordemos simplemente las máquinas, el rage against the machine, es decir, la rabia contra la furia contra la máquina, los talleres de Liverpool, etcétera. Es decir, las máquinas nos van a quitar el trabajo, las máquinas nos van a crear pobreza, las máquinas van a ser... Es decir, que se puede hacer una especie de historiografía de cómo varios de los grandes avances tecnológicos de los últimos 200 años han tenido lecturas tanto utópicas. Las máquinas van a hacer que no tengamos que trabajar y podamos ver telebasura 24 horas al día en casa y alcancemos la salvación así, o las máquinas van a tomar conciencia y nos van... Entonces, ¿por qué ocurre este tipo de cosas? Es decir, una de las cosas que tratamos de arrastrar en el libro es que pese a todas, digamos, los fenómenos nuevos que aparecen en el siglo XX, hay una pervivencia de sistemas de significados que de algún modo son milenarios, entre lo puro, lo impuro, lo salvífico, lo condenatorio. Es decir, la idea de que varios, como decía Durkheim en su libro sobre las religiones primitivas y demás, dice, yo estoy estudiando las religiones primitivas para entender la sociedad actual, la sociedad industrial. Dice, ¿cómo puede ser? Usted está estudiando sociedades preestatales, ¿no? Tribus, jefaturas, etcétera. Dice, sí, pero la sociedad industrial, pese a todos los cambios, ¿no? Según Weber, por la racionalización, el desencanto, etcétera, pese a todos los grandes cambios que hay, la creación del Estado-nación, la globalización, las grandes tecnologías de comunicación, la imprenta, etcétera, de algún modo, las representaciones culturales que tenemos, o muchas de ellas, siguen bebiendo de fuentes de significados milenarias. La lucha entre la luz y las tinieblas, los servicios, están los tótems, los proxies, etcétera. Entonces, y con la inteligencia artificial yo creo que hay que hacer como prácticamente, bueno, también podríamos hacer una lectura de los ordenadores. Es decir, Jeffrey Alexander tiene un artículo muy interesante sobre lecturas tanto utópicas como apocalípticas de los primeros ordenadores, que si el IBM en los años 70 iba a traer, que decir, que esta cantinera una y otra vez. Es decir, yo creo que lo que tenemos que hacer es una llamada de atención, es decir, oiga, quizá estas realidades heterogéneas, complejas, no se pueden someter a una lógica binaria de totalmente bueno, totalmente malo, totalmente salvífico, totalmente apocalíptico, totalmente... Es decir, sino que son realidades que tienen múltiples dimensiones. Claro, a la gente esto le decepciona porque están acostumbrados a los tebeos malos, a las películas de Hollywood y a estructuras milenarias, maniqueas. Es decir, que la lógica binaria, como dice Durkheim y Mary Douglas y muchos otros sociólogos y antropólogos, funciona como pegamento grupal. Es decir, entre nuestra tribu y entre lo que está afuera de la tribu, y eso de algún modo, ese pegamento, esa lógica binaria que da, es decir, entre la izquierda y la derecha, entre el feminismo y el patriarcado, frente al cristianismo y el paganismo, el islam y los infieles, frente a los liberales y los estatistas, frente, es decir, esto es reducir todo el espectro social, cultural, económico, histórico de la humanidad a esquemas binarios. Yo creo que es uno de los peligros gigantescos que acucian la humanidad desde que tenemos noción de los textos, es decir, están en los sumerios, están en los egipcios, etcétera, y siguen a día de hoy en las luchas culturales en Twitter. Y de algún modo, cuando tratamos de romper estos esquemas, es decir, oiga, no existe la ciencia en singular, ni la razón en singular, ni la fe en singular, porque la fe como fe natural, como la confianza, como la fiabilidad, si yo, oiga, esto es fiable, yo puedo confiar en mis amigos, pues ahí ya está la fe funcionando. Es decir, en una comunidad científica hay fe, etcétera, y en una comunidad religiosa hay logos. Es decir, esa diferencia entre el logos y el mitos de Nestlé también es otro cuento chino. Bueno, un cuento chino no, es un cuento occidental, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a romper estos esquemas maniqueos? Es decir, nosotros pues tratamos de analizarlo, romperlo, pero quiero decir, eso tiene unas inercias culturales y además los periodistas le sacan con los clickbaits, ¿no? De nuevo, los científicos de Harvard advierten que... María de Paz. Bueno, perdona. Tenía una segunda pregunta sobre el método. Es cierto. Vale, perdona. Es que es verdad que el método, desde Descartes, se convierte en la redención, ¿vale? Es decir, no es la verdad la que nos redime, es el método por el cual estamos ciertos. Quizá no tenemos la verdad, pero estamos ciertos de que no nos vamos a equivocar, que es el gran drama cartesiano. Pero cómo eso se convierte casi en religión, no es Descartes, es
yo diría que es el Círculo de Viena. O sea, la obsesión por el criterio de demarcación, no entre ciencia y no ciencia solo, sino entre ciencia y el no sentido, es parte de lo que puede conducir en tu pregunta, ¿no? a esa conversión de la ciencia en una especie de religión basada en el método. Y cualquiera que se dedique a cualquiera de las ciencias sabe que el método que utiliza es distinto. Entonces, a mí me divierte mucho en conversaciones más informales, más populares y tal, cuando digo no sé qué es la ciencia. Sí, porque la ciencia sigue el método científico. Vale, o sea, pon 3 personas de ciencias distintas, incluso de física teórica y física práctica, o sea, experimental, no están utilizando lo mismo. Con lo cual, esa obsesión por el método como redentor, en el caso de Descartes, o como criterio de demarcación, fue un proyecto fallido, pero ideológicamente muy potente. Entonces, creo que iba en esa línea tu pregunta. María de Paz. ¿Ahora? Ahora. Bueno, primero, gracias por reunir esta mesa y enhorabuena a los autores de los libros, que, oye, me han dado ganas de leerlo, así que lo habéis hecho bien. Yo tenía una pregunta que, bueno, en parte la ha respondido un poco ahora Jaume, ¿no?, al matizar estas cuestiones del método y que también está ahí, ¿no?, con esta cuestión en la que Javier Pérez Jara hace mucho hincapié, ¿no?, de que no dicotomías, ¿no? Hay que tener un pensamiento más sofisticado, tanto en cuanto a ciencia como en cuanto a religión, ¿no? Y que las dos tienen grandes mitos, ¿no? Hablamos del mito de la ciencia y quizá podemos hablar también del mito de la religión, ¿no? Pero si bien, aunque no se trata, ¿no?, de que el criterio de demarcación, ¿no?, sea el método, porque quizá esto es, bueno, pues otro mito y que también es un mito muy potente y precisamente por la pluralidad de las ciencias y por lo que la historicidad también de las ciencias. La pregunta es, bueno, si al final entonces lo que nos queda es que todo son narrativas, nos queda relativizar absolutamente o no. En fin, bueno, esta es la pregunta. No todos son narrativas, por supuesto. Pero huir, o sea, quiero decir, entre el blanco y el negro hay muchos colores. Entonces, no caigamos en el maniqueísmo este de thumbs up o thumbs down, ¿no? De decir, bueno, como hay mucha narrativa cultural que nos lleva a construir lugares comunes que después se convierten en verdades casi culturalmente asumidas, el intentar, lo siento por la palabra muy manida, el intentar deconstruir aquello o ver la genealogía de aquellas narrativas no significa que no haya elementos de verdad, ¿vale? Hay una conversación, lo cito en el libro, lo aprendí hace muchos años de un filósofo al que tuve mucho aprecio, la conversación entre Tolkien y C.S. Lewis. C.S. Lewis, Tolkien era católico y C.S. Lewis en aquel momento era un agnóstico convencido, después se convirtió al cristianismo. Y Lewis le decía, bueno, es que todo esto de la Biblia son mitos. Y Tolkien, que ha escrito mitos, o sea, él decía, sí, pero es que en el mito hay verdad. No que los mitos sean verdaderos, pero esconden elementos de verdad, pero no una verdad lógico-analítica de sí, no, blanco, negro, 1-0. ¿Vale? Entonces, y por eso no todo es narrativa, pero sí, sobre todo los que nos dedicamos a la historia y nos últimamente apasiona la historiografía, pues claro, estamos intentando ver de dónde salen narrativas, pero no significa que todo sea simplemente narrativa, ¿no? Pues muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, digamos, siempre está el peligro de caer en dos extremos. Es decir, por una parte, la visión, digamos, más ingenua de la ciencia pura, ¿no? Antes hablaba de Merton, pero claro, para decir, Merton diría, pues mira, hay una serie de características, ¿no?, de las ciencias frente a otros saberes. Las ciencias son revisables, pensamiento crítico, etcétera, pero luego las ciencias empíricas muchas veces se desvían de ese ideal, efectivamente. Yo creo que habría que subrayar algo que dijimos con anterioridad, pero de modo más breve, que es la diferencia entre lo que está ocurriendo
y las representaciones culturales de eso, ¿no? Entonces, cuando nosotros, digamos, estamos criticando representaciones culturales simplistas y demás, no significa que lo que quede es o el escepticismo, es decir, no podemos entender nada, o el relativismo, ¿no? Todo da igual, o el historicismo radical, ¿no? Religión es lo que cada uno vaya considerando como religión, etcétera. Es decir, evidentemente que no tenemos tiempo para tener una teoría ni de la religión ni de la ciencia, sino lo que entendamos por los fenómenos científicos o tecnológicos o religiosos. El primer paso que tenemos que dar no puede ser reducido a este tipo de pensamiento maniqueo, etcétera. Por ejemplo, Russell, ¿no? Si dice, no, es que la religión siempre ha obstruido el avance del pensamiento humano. Pero vemos que todos los grandes logros, es decir, la creación del Estado, el manejo y fusión de metales, la creación de la escritura, los grandes logros arquitectónicos, fueron creados en sociedades fuertemente teocráticas como los sumerios, los egipcios y demás, pues nos dan la indicación de que la situación es más compleja. Si alguien nos dice que la filosofía griega rompe tremendamente con el mito, y dice, oiga, pero ¿qué va a ser? Es decir, si Tales de Mileto dice que todo está lleno de dioses, Heráclito habla de Zeus, Platón habla del demiurgo, dice, bueno, pero hablan metafóricamente. Bueno, y Hesíodo no habla de metáforas cuando Hesíodo dice, le habla a su hermano, porque por un conflicto de tierras, o a los reyes de la tierra, de la Ibris, y entonces le cuenta la historieta, digamos, de la Edad de Oro, de la Edad Saturnal. ¿Está usando Hesíodo eso como una metáfora para criticar a los reyes actuales? Que decir, que siempre se da ese fenómeno de ambigüedad y demás. Es decir, frente, digamos, a cuál es la verdad, digamos, del posmodernismo, vamos a decirlo así. La verdad es que las teorías científicas y los científicos están sometidos a representaciones culturales y en muchos momentos, es decir, en multitud, es decir, la psiquiatría, la historia, la propia física, tenemos un montón de ejemplos de ver cómo prejuicios culturales de la época de algún modo han paralizado, han distorsionado, han bloqueado teorías científicas. Pero por otra parte también tenemos los argumentos para ver cómo hay teorías que son muchísimo más firmes que otras, etcétera. Es decir, que nosotros en absoluto estamos, digamos, criticando a las ciencias y sus logros y sus teorías y demás. Es decir, ni somos relativistas, por una parte, ni caemos en la percepción ingenua de que la ciencia en mayúscula no está sometida a prejuicios, sino que es una entidad homogénea y tal y cual. Que aquí, evidentemente, le estamos dando más caña, vamos a decirlo así, a esas representaciones, digamos, maniqueas, etcétera. Pero si estuviésemos ante una audiencia de posmodernos, ¿no? No lo sabemos, puede ser. Entonces, estuvimos rodeados de posmodernos y de relativistas, y ya hemos encontrado muchas veces en departamentos de sociología que además tienen un relativismo esquizofrénico, porque te dicen todas las ciencias son contingentes porque están sometidos a las lógicas de, yo qué sé, el heteronormativo cispatriarcado neocolonial, etcétera, y por tanto todas estas teorías en el fondo están llamadas a perecer y demás, con la excepción de aquello que niegan los republicanos, el cambio climático y las vacunas. Aquí sabemos que la ciencia, sabemos perfectamente que la ciencia en mayúscula, digo, ¿usted no era relativista? Hombre, sí, pero es que los republicanos están negando el cambio climático y las vacunas. Entonces tenemos, ¿qué diablos está pasando aquí, ¿no? Es decir, que la Unión Soviética decía que las ciencias burguesas eran pseudociencias. Los marxistas llamaban a la escuela austríaca pseudociencia. La escuela austríaca decía que la sociología y la historiografía marxista eran pseudociencias. Y a día de hoy siguen estos debates. Ahora bien, que haya esta pluralidad de debates y dialécticas no significa que todos tengan el mismo pie de igualdad. Si la Tierra no es plana, los virus existen, el cerebro es real, etcétera, etcétera. Es decir, lo que sí creo que podemos negar tajantemente es que esa pluralidad heterogénea de disciplinas que tratan de entender dominios muy distintos de la realidad, ya sean los átomos o ya sean las galaxias o ya sean los patrones de divorcio en Singapur, puedan ser reducidos a esquemas simplistas, maniqueos y monolíticos. Es decir, es el punto, digamos, de partida, pero no de llegada. Luego, una vez que criticamos esto, pues hay que seguir efectivamente por tratar de entender los fenómenos científicos, religiosos, económicos y demás de un modo pues más sofisticado. Muchas gracias a todos. Nos dijeron que nos teníamos que ir a las 9 y ya son las 9, así que lamentándolo mucho nos tenemos que ir. Buenas noches.